¿Qué rollo, profe? Otra vez, pues aquí haciendo el otro video, la segunda parte del video. Y bueno, el siguiente problema nos dice... no, este no es, perdón, ese es de acá atrás. Dice, una plancha dieléctrica de grosor D y constante dieléctrica K es igual a 2.31. Se inserta en un capacitor de placas paralelas que ha sido cargado por una batería de 110 volts de área con 100 centímetros cuadrados y una distancia de separación de 2.50 centímetros. Te dice, la primera pregunta te dice, encuentra la capacitancia C, la diferencia de potencial, el campo eléctrico, la carga total de Q, que encuentres U y bueno, y ya, antes de que se inserte el dieléctrico. Después te dice lo mismo, que encuentres lo mismo, nada más que cuando se inserte el dieléctrico y cuando, si primero se desconecta la batería y luego se inserte el dieléctrico. Entonces, bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, para nuestro diagramita, pues tenemos una pila, un voltaje de 110 volts, ¿no? Y pues bueno, va a haber un capacitor con un área tan y una distancia tal, ¿no? Bueno, y ya. Entonces, pues bueno, la primera cosa que nos pide es encontrar la capacitancia, ¿no? Entonces, la capacitancia es igual a epsilon 0 por el área entre la distancia que hay de separación entre estas dos placas. Tenemos que tener en cuenta que esta fórmula aplica cuando son placas paralelas. Entonces, pues si sustituimos, C es igual, epsilon 0 vale 8.25 por 10 a la menos 12. Y ya nos está dando el área. El problema nos dice que tiene un área de 100 centímetros cuadrados. Entonces ya, 100 entre la distancia de separación, que es de 2.50 centímetros, pues lo tienes que pasar a metros, que es 0.250 metros, ¿no? Y bueno, tu capacitancia te queda de 3.54 por 10 a la menos 10. Este es el resultado de tu primer pregunta, ¿no? ¿Cuál es la capacitancia? Después nos están pidiendo el voltaje, pero pues realmente el voltaje es el mismo, el voltaje es el que nos dan en el problema, que son 110 volts, ¿no? Ahí está. Entonces ya tenemos el segundo. Después el campo eléctrico. El campo eléctrico es igual al voltaje por la distancia que hay. Entonces nos queda que el campo eléctrico es de 44. Ya sustituyendo todos los valores nos queda que es de 44. Ahora te están pidiendo la carga total almacenada. Bueno, pues ocupamos la fórmula que Q es igual a la capacitancia por el voltaje, ¿no? Que pues sería 3.54 por 10 a la menos 10 por el voltaje, que es de 110 volts, ¿no? Esto nos da un resultado de 3.89 por 10 a la menos 8. Aquí ya tenemos otro. Y después nos pide U, que es la energía potencial eléctrica. Bueno, la energía potencial eléctrica U es igual a un medio de la carga por el voltaje, o la carga por el voltaje dividido entre 2, pues como lo quieras llamar. Y eso pues nos quedaría el resultado 2.1417 por 10 a la menos 6. Ahí está, ¿no? Entonces, bueno, en nuestro inciso A ya tenemos todo. Tenemos la capacitancia, el campo eléctrico, el voltaje, la carga total y la energía potencial. Ahora, vamos a hacerlo con el dieléctrico, ¿no? Uy, se me cayó. Bueno, realmente es lo mismo. Lo único que tenemos que hacer, pues, sería multiplicar el capacitor por la constante dieléctrica, que en este caso nos la da, que es de 2.31. Entonces, nuestro nuevo capacitor va a ser igual a la constante por el capacitor. Ahí tenemos nuestro primer resultado, ¿no? Que nos pide igual la capacitancia. Después nuestro segundo resultado es el voltaje.
pues el voltaje es el mismo realmente, 110 volts, no varía en nada. Nuestro campo eléctrico sigue siendo el mismo, que es 44, porque el voltaje es el mismo y la distancia pues sigue siendo la misma, ¿no? Ahora, donde sí cambia pues es en la carga total, porque la carga total ahora sería la nueva capacitancia por el voltaje, ¿no? Esto es la nueva carga. Y pues obviamente también la energía potencial eléctrica también cambia, porque pues sería un medio de la nueva carga por el voltaje, ¿no? Y pues es lo único, ¿no? Ya tenemos ahí todos nuestros resultados. O sea, nada más sería sustituir los valores y listo. Y ahora, en el segundo es para sacar el segundo voltaje, o sea, ya pasando al inciso C, para sacar el voltaje, pues, que sería el segundo voltaje, sería igual a la carga pasada entre la capacitancia nueva, ¿no? Y en este caso, pues el campo eléctrico también pues va a ser diferente, porque tenemos un nuevo voltaje. Entonces sería el voltaje 2, por decirlo así, entre la distancia, que la distancia sigue siendo la misma porque no se ha movido. Y también nuestra energía potencial eléctrica también va a cambiar, porque cambiamos el voltaje. Entonces te queda un medio de la carga primera por el voltaje segundo. Y listo. Así se resuelve este problema. Está igual muy sencillo. Realmente, pues si nos damos cuenta, uno va de la mano del otro, ¿no? O sea, para sacar la carga, pues necesitas la capacitancia. Para sacar la energía potencial necesitas la carga, etcétera, ¿no? Entonces realmente fue un problema pues de fórmulas, por decirlo así, y listo. También hay que pues, tomar en cuenta estos valores, ¿no? O sea, que cuáles cambian, ¿no? Por ejemplo, pues en